El tema de hoy es si saber una receta es saber cocinar. Ya, ¿por qué me surgió esta duda? Muchas veces me ha pasado que, bueno, yo trabajo, como por decirlo así, en el mundo de los alimentos y más surge la pregunta de si sabes cocinar. Bueno, muchas veces yo digo que sí, porque, bueno, cocino un poco bien, pero al momento de volverles la pregunta o preguntarles, ¿y tú sabes cocinar? Y me dicen, sí, pero sé cocinar con receta. Ya, esto me genera una duda y es como que realmente cocinar es seguir una receta o si tú sabes hacer muy bien una receta es saber cocinar. Entonces, yo considero que no es lo mismo, pero vamos a ver. El concepto de receta es una nota que comprende aquello que debe componerse de algo y el modo de hacerlo. Lo que quiere decir la definición es, eh, por decirlo así, lo que tiene y cómo hacerlo. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora? O sea, si vamos a un libro o a una guía como un video de YouTube o algo así, tú vas a poder ver la receta. Ponte un ejemplo de eso es uno de los libros que yo uso que es de Gastón Acurio, que es Bravazo. Este libro prácticamente solo son recetas, son cerca de 200 recetas de la cocina peruana que Acurio, por decirlo así, desarrolló y que las agregó a este libro. Entonces, tú puedes empezar a cocinar con esas recetas y hacerlo bastante bien. Eh, pero ¿qué pasa cuando es a la inversa? Si tú quieres ver la receta y quieres modificarle algo. Entonces es aquí donde yo planteaba que es necesario los conceptos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú puedes ver un video de YouTube, incluso yo tengo algunos videos de recetas, donde se hacen los pasos pero están mal hechos. O sea, es decir, por decirlo, vas a hacer un pastel y las personas que lo hacen o lo hacen para hacer que sea muy fotográfico, o sea, por decirlo así, exagerarlo, o simplemente aplican una técnica mal. Es decir, digamos un cremado que en vez de llegar al punto en que quede bien mezclada la mantequilla con el azúcar, simplemente la mezclan rápido, no se adhieren bien, etcétera, y hace como que, o te representa como si seguir los pasos de ellos realmente te pudiera dar el resultado de hacer la receta. Pero realmente no sucede así. Pasa que cada vez que tú tratas de hacer una receta, o vas a intentar hacer una receta de YouTube, o incluso de un libro, eh, no te sale tal cual esperabas. Entonces, yo considero que tú puedes saber seguir una receta, pero también tienes que tratar de saber los conceptos, porque al final, si tú no tienes un ingrediente, digamos, en mi país no puedes conseguir ciertos ingredientes que te dice un libro en inglés, digamos, de Estados Unidos, o incluso un libro de Perú o de Argentina, que puedes tener ciertos ingredientes que aquí no vas a poder conseguir. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, o tienes que ver la forma de hacerlo, es adaptar la receta a tu contexto. Bueno, entonces, pero vamos al punto. Saber hacer una receta es saber cocinar. Yo creo que en cierto punto sí, pero debe haber claves o tips para tú poder hacer bien una receta de un libro o de un video, o viceversa, que tú puedas cocinar haciendo una receta de una persona externa, por así decirlo. Ya, ¿cuál es el primer punto? Es tener todos los ingredientes que te dice la receta. Ya les mencioné antes que no siempre vas a conseguir los ingredientes, pero lo lógico es que si tú quieres hacer una receta, tratas de conseguir la mayoría de los ingredientes, o como les expliqué, veas alguna alternativa, digamos, si en tu país no hay, o vives en una ciudad donde es difícil conseguir ciertos ingredientes, tratas de conseguir algo parecido. No te pongas a improvisar o no te pongas a cambiar la receta por lo menos la primera vez, porque realmente no sabes cómo reacciona cierto ingrediente. Digamos, si vas a usar cierta harina, trata de que sí sea cierta harina con cierto nivel de gluten, etcétera, porque después va a cambiarte completamente el resultado de la receta. Lo segundo que se puede hacer es leer la receta y leer las indicaciones. O muchas veces en los libros de las mismas recetas, al comienzo, el primer capítulo, que es como la introducción o un prefacio, suelen decirte cómo usar el libro y cómo están dirigidas las recetas. Entonces, es práctico demorarse 5 minutos leyendo esa parte o más o menos entendiendo cómo funcionan las recetas del libro para en sí poder realizar mejor la receta. Entonces, tú partes de, ya tienes los ingredientes tal cual en la receta. Segundo, entiendes más o menos lo que hay que hacer. Y el tercer punto es, si quieres hacer una receta de estas que te sale en un video, un libro, o simplemente encuentras un artículo internet y tienes la receta, el tercer punto sería hacerlo más de una vez.
¿Por qué? Porque al comienzo, cuando tú haces la primera vez la receta, no siempre te va a quedar tal cual estaba esperado o ni siquiera te va a quedar, por decirlo así, rica. Un concepto que no siempre se usa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú te estás adaptando a los ingredientes que tiene tu receta y a los procesos. Entonces, digamos, tú quieres hacer una crema pastelera. ¿Ya? Entonces, puede ser que tú tengas entre tus equipos o similares, tengas un termómetro y puedas medir la temperatura a la que tiene que llegar la pastelera, como te dice el libro, o simplemente le veas al ojo. Pero eso es subjetivo, entonces puede ser que te falle. Entonces ya la segunda vez tú ya vas prevenido, tienes noción de que necesitas un termómetro, o ya tienes una noción o has averiguado, viste los errores que tuviste la primera vez y averiguaste qué necesitas para hacer mejor esta receta. Entonces, las tres claves: ingredientes, trata de tener los que te indican la receta. Segundo, lee y entiende los procesos de la receta. Y tercero, hazla más de una vez. O sea, no siempre pasa que a la primera vez te queda bien la receta. Yo recuerdo muchas veces que yo hago galletas, ¿ya? Y pasaba que hacía una receta de una galleta y lo típico es que una galleta, por decirlo así, de la que utilizas mantequilla derretida y azúcar, en el horno se baje y quede plana, por así decirlo. Es la característica de este tipo de galletas. Ya, yo recuerdo que habré hecho 6 7 veces recetas de diferentes libros hasta conseguir la que a mí me gustó y la que por lo general hago. Entonces no es como que el hecho de que te salga una vez mal por seguir, digamos, las indicaciones de un video o las indicaciones de un libro que o sea, no te quedaron muy claras o las indicaciones estaban mal. Entonces, necesariamente el problema es que no sabes hacerlo. O sea, vas a aprender a hacerlo poco a poco siguiendo los pasos de la receta y también comparando, ¿ya? Pero la clave es que vuelvas a intentarlo. Bueno, para concluir, eh, saber hacer una receta no necesariamente es cocinar, sí te va a abrir este paraguas de lo que es el mundo de la cocina. Y es como por donde empiezan la mayoría de los chefs o los grandes cocineros, por así decirlo. Muchas veces parten de un libro de recetas, un video de YouTube, plena curiosidad de hacerlo, y se dan cuenta de que tienen ese don en las manos. Entonces, es la primera parte o el inicio de un mundo abierto a la gastronomía. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Cocinar es lo mismo que seguir una receta? Hacer una receta muy bien es saber cocinar. Entonces, ¿cómo creen que serían los tips para hacer una receta? O se encuentran muchas veces con videos de YouTube o videos de Instagram que son falsos y siguen los pasos y no les queda nada igual. Entonces, ahí déjenlo en los comentarios.